Buenas tardes, jóvenes. ¿Me escuchan? Por favor, soy el profesor Marcos Zúñiga. Buenas tardes, doctor. Sí se le escucha. Muchas gracias. Es para empezar la clase. Esta clase que vamos a desarrollar ahora es infecciones del sistema nervioso central. Esta clase es muy importante ¿por qué? ¿Por qué es muy importante la clase? Y porque este es un problema que se consideran emergencias neurológicas. Y la atención de estos casos es, como su nombre lo dice, una emergencia neurológica debe ser atendido inmediatamente. Los pacientes que llegan a la consulta, usualmente cuando es el nivel de atención, del primer nivel de atención, van a llegar al centro de salud, o sea, van a llegar a la consulta externa. Cuando son hospitales de mayor complejidad, como un hospital de un nivel 3, un grupo llega a emergencia, otro grupo llega a consulta externa. La mayoría de estos pacientes, cuando empiezan, van a la consulta externa y muchos van a llegar al primer nivel de atención. Y el trabajo de ustedes se desarrolla en atención. Entonces, un resultado adecuado para que el impacto en la salud de una persona quien es afectada por una infección al sistema nervioso central depende fundamentalmente de un diagnóstico oportuno, de un diagnóstico preciso y un manejo lo más adecuado posible. Es por eso que, a criterio de la universidad, esta clase se debe organizar tópicos. Objetivo de la clase, razonamiento clínico, todos los puntos que está ahí, los 7 puntos. Y se deben tocar los otros temas. Muy bien. Entonces, cuando siempre uno va a tomar una decisión de hacer algo, en este caso es el tema de infección del sistema nervioso central, siempre va a tener una justificación. Y la justificación esencial es que esta es una enfermedad que cuando se diagnostica oportunamente y el tratamiento es adecuado, el resultado puede ser curable y dejar las secuelas. Entonces, yo sé que esta enfermedad, dependiendo del diagnóstico oportuno y adecuado y un tratamiento óptimo, va a tener un resultado favorable. Caso contrario, si me demoro el diagnóstico y no doy un tratamiento adecuado, va a tener resultados desfavorables que pueden comprometer la vida del paciente o dejar graves secuelas. Entonces, es una enfermedad cuyo impacto en la salud de una persona depende mucho de la actitud frente a ese problema, que me permite hacer un diagnóstico y un tratamiento adecuado. Por eso es importante y se justifica que uno estudie. Segundo, generalmente afecta esta enfermedad a personas jóvenes y sanas, a personas productivas. Entonces, es importante que yo pueda atender bien a estos pacientes que están en su época productiva. Y otro detalle, que esta enfermedad es frecuente en poblaciones que viven en países con bajos niveles sanitarios, económicos y de educación en salud. Esta pandemia nos ha demostrado que nosotros somos un país con muy bajo nivel sanitario, con muy bajo nivel educativo, y que el crecimiento económico no fue para mejorar nuestro nivel sanitario ni nivel educativo. Entonces, en nuestro país se dan todas las condiciones para que estas
enfermedades que son infecciones del sistema nervioso central, yo tenga que estar actualizado permanentemente, domine los procedimientos, tenga una actitud de responsabilidad frente al problema clínico y pueda resolver de la manera correcta. Pero la justificación para tocar este tema es muy importante. Luego de que ya se justifica que yo invierta mi tiempo en este tema, invertir su tiempo significa estudiar, estar en constante actualización del conocimiento para desarrollarlo adecuadamente. Entonces, en esta clase, ¿qué cosa quisiéramos lograr? ¿Cuál es el objetivo? Que ustedes puedan actuar adecuadamente frente a esta enfermedad para el diagnóstico y para el tratamiento. Y tercero, que se sientan comprometidos con una responsabilidad social a lo largo de su vida en su trabajo médico. En relación al diagnóstico, el médico general que egresa de la universidad está en condiciones de hacer un diagnóstico definitivo. Una pregunta. Entonces uno para responder eso diría, ¿y cómo se hace un diagnóstico definitivo? ¿Se necesita estudio de líquido cefalorraquídeo? Incluso en algunos casos estudio de imágenes, de tomografía mínimo al cerebro, por resonancia magnética. Nosotros cuando egresamos, podemos hacer punción lumbar, estamos en proceso de aprendizaje, todavía ese procedimiento. ¿Podemos nosotros leer adecuadamente una tomografía de resonancia? Tampoco. Entonces, la capacidad diagnóstica frente a este problema es solo de una sospecha. O sea, yo puedo llegar a un diagnóstico de probabilidad, de probable o posible, pero no definitivo. Pero si yo llevo un diagnóstico de probable o posible, lo más oportuno, lo más preciso, con las mejores evidencias clínicas sobre todo, mi trabajo es óptimo. O sea, sí he logrado una meta, información profesional, de que soy capaz de diagnosticar en grado probable y posible esta enfermedad. Pero para ello, ¿qué necesito? Necesito lo que acá les ponemos. Que yo obtenga datos a través de mi anamnesis y de mi examen, datos que sean válidos. El dato debe ser preciso, claro, tendencia a la objetividad u objetivos y pertinentes. Pero debo saber obtener un dato válido. El paciente pueda mejorar su enfermedad con el diálogo que yo voy a tener con él. Voy a examinar al paciente y con eso voy a obtener datos que tienen que ser con esta característica de precisos, claro, tendencia a la objetividad y pertinentes. Ese dato es válido. Lo cual herramienta para obtener datos, el examen. Yo debo ser un experto en anamnesis. ¿Y cómo se vuelve un experto en anamnesis? Escuchando a mis profesores hacer la entrevista, observándolo, cómo se dirigen frente al paciente. Debo estar observando a mi profesor, lo veo entrevistar a un paciente. Y en el examen debo aprender a hacer las diferentes maniobras que me permitan obtener datos. De lo que observo a mi paciente, a mi profesor, entrevistar, y me va enseñando los diferentes procedimientos, yo eso debo llevarlo a cabo constantemente. Esa debe ser una práctica cotidiana. Entonces debo estar viendo a mis más pacientes mejor, tratando el diálogo y en el examen. Con eso obtengo datos varios. Entonces, el rol de ustedes ahora en pregrado es aprender a hacer una muy buena anamnesis y un buen examen actual. Y eso ya les dije, se aprende viendo al profesor en sus diferentes momentos del diálogo, aprendiendo procedimientos y practicándolo con mis pacientes. En este momento que estamos haciendo las prácticas virtuales, ¿cómo llevo a cabo si no puedo conversar con mis pacientes? ¿Cómo ejercito mi anamnesis? ¿Cómo ejercito mi examen?
ahí es donde surge la creatividad de las personas. Ustedes tienen que hacer como un diálogo, ustedes mismos tienen que ponerse en un momento situación del médico que pregunta y en otro momento del paciente. ¿Qué le preguntaría y qué respondería? ¿Qué le preguntaría y qué respondería? Y para responder al diálogo que le hace el médico, y yo mismo tengo que hacer un escenario de ese tipo, debo saber conocer la enfermedad para manifestarle en ese diálogo virtual qué síntomas tengo. Esa es la creatividad que tenemos que hacer. Y también en YouTube se puede encontrar tutoriales para examen neurológico. Luego de ello, cuando yo obtengo el dato, también tengo que aprender cómo es la metodología para el diagnóstico. ¿Qué tipo de estrategia utilizo en mi razonamiento clínico? La estrategia que se utiliza en la medicina basada en evidencias. Y luego de ello registro en mi historia el diagnóstico como probable, posible y definitivo. Por favor, nunca más espero que escriban en las historias clínicas lo que siempre ustedes leen en nuestras historias. Este término nunca podemos explicarnos de dónde salió, cómo apareció. En el diagnóstico el médico pone descartar. O sea, D, una diagonal o slash y C, descartar meningitis aguda. En ningún libro está escrito una categoría diagnóstica precedida de descartar. El diagnóstico se plantea el nombre más la probabilidad. Se pone probable si es un poco menos probabilidad, posible aumenta su probabilidad y definitivo cuando se confirma. O sea, mi diagnóstico debe terminar con esas denominaciones. Ahora, en relación al tratamiento, debo saber al final de esta clase, el manejo de tus pacientes es hospitalizado. En lugares donde tengan posibilidad de tener un tomógrafo, que haya una unidad de cuidados intensivos. Si yo sé que esas son las condiciones en las cuales el paciente va a recibir un tratamiento adecuado, si se produjera alguna complicación de este paciente, yo debo saber referirlo. En el Ministerio de Salud de nuestro país, la política de atención de salud del paciente llega al sistema de salud y va a recibir su atención. Funciona bajo el modelo de sistemas de referencias y contrarreferencias. El sistema de referencia significa que de donde yo lo recibo, el nivel que lo tenga que recibir, si no tengo si mi capacidad resolutiva es insuficiente, debo referirlo a los lugares o a los centros de mayor complejidad que tengan capacidad resolutiva. Y luego de resuelto el problema, cuando se dan de alta, retorna al lugar de origen para su control. Así funciona. El Ministerio nos dice que el sistema de salud funciona con un modelo de sistema de referencia y contrarreferencias. Pero en toda nuestra formación de pregrado, nunca nos enseñan a hacer una referencia. Nos enseñan a elaborar la historia clínica, pero no nos enseñan a hacer una referencia. Entonces, bueno, que ustedes sepan hacer referencias al lugar indicado. Y para hacer una referencia, ¿qué debo de saber? Todos los datos clínicos y hacer un resumen del dato clínico. Precisar el motivo por qué lo estoy refiriendo. Estoy refiriendo para un diagnóstico definitivo y para un tratamiento. Y debo saber que, en este caso, la referencia de un paciente con sospecha de meningitis es indicado que debe ir al hospital donde lo recibo, al centro asistencial, al lugar donde le van a resolver, ya con inicio de tratamiento antibiótico. Eso es lo correcto. Y todo eso, ¿dónde lo voy a encontrar la información? En la guía de práctica clínica. Y en relación al objetivo de esta clase es que ustedes asimilen su responsabilidad como médicos, una responsabilidad social, que es mejorar la cultura de salud del paciente y de la sociedad. Y que ustedes sepan que su actuar de ustedes siempre tiene que ser
ético, con mucho conocimiento y empático. Si al final de esta clase ustedes logran asimilar de que en toda clase debo tener como objetivo saber diagnosticar y en qué probabilidad, saber dar un tratamiento desde el lugar donde yo lo recibo, y tercero, mejorar la cultura de salud de la población, hemos avanzado en nuestra mejora del nivel de salud de la población. Todo esto hay que tocar en la clase según la universidad. Y entonces, este cuadro es un resumen muy interesante para que vean cómo se resuelve un problema de salud. La justificación, ya les expliqué por qué debo estudiar este tema. Les explico cómo ustedes con responsabilidad se motiven. Luego que yo obtengo datos, debo delimitar el problema clínico. ¿A qué problema estoy? Frente a una enfermedad aguda, subaguda, crónica, progresiva, estacionaria, etcétera. Caracterizado por tal cosa. Entonces, delimito el problema clínico. Esto es en base a los datos que se registran en la historia clínica en el segmento que se llama enfermedad actual. Pero no solo debo quedarme ahí, no solo debo conocer la enfermedad de la persona, debo conocer a la persona, debo individualizar el problema clínico. Para individualizar el problema clínico, a la enfermedad actual le agrego datos de la persona y de la historia familiar y social. O sea, agrego todos esos datos. Y individualizar el problema clínico, planteo un diagnóstico, lo que les he explicado. Busco evidencias paraclínicas en base a exámenes auxiliares. Establezco un tratamiento, determino qué espero con el tratamiento, cuáles son los indicadores que me van a señalar que está respondiendo al tratamiento, cuál es el pronóstico, y todo ello le informa al paciente y al familiar. Y cuando sale de alta, todo dar recomendaciones para mantenerse saludable. Esto expliqué la justificación. Ahora ya vemos, vamos a ver el conjunto de PowerPoint que nos permitan conocer acerca de este tema. El concepto de la infección. Son enfermedades que ponen en peligro la vida. Esto es importante. Si la razón de nuestro trabajo es hacer que el paciente se mantenga vivo esencialmente, y segundo, con una calidad de vida óptima, y este enfermedad pone en peligro, pues debo estar preparado para ello. La epidemiología de los gérmenes que lo ocasionan por diferentes razones. Cuando se han introducido las vacunas, ha cambiado cuando hay enfermedades emergentes, cuando hay infecciones reemergentes, una serie de cosas. A pesar de todos los avances de la medicina, todavía la morbilidad y mortalidad sigue siendo alta. La administración precoz de antibióticos es lo más importante para este problema, resolver. Y el tratamiento de terapias antiinflamatorias como corticoides tiene cierto beneficio demostrado, pero que eso no es lo esencial. Todavía, a pesar de todo, un reto la meningitis bacteriana para el diagnóstico y sobre todo para el tratamiento. Las infecciones más frecuentes que vemos del sistema nervioso central son las infecciones bacterianas, que si no se tratan ni se curan adecuadamente, son muy graves. La meningitis viral, que generalmente es totalmente benigna, si no diagnostico, si no le hay tratamiento, solita se va a autolimitar y se va a curar. O sea, en la meningitis viral es una enfermedad que generalmente se autolimita y se cura. La meningitis tuberculosa es otro problema que si yo no diagnostico oportunamente, la calidad de vida del paciente para el futuro quedan con severas secuelas o mueren. Las encefalitis virales, yo siempre debo estar al tanto de este diagnóstico,
porque la encefalitis viral tipo herpes virus requiere tratamiento lo más pronto porque deja graves secuelas en el paciente. Deja graves secuelas que generalmente lo llevan a un estado de necesidad e incapacidad para poder trabajar y para valerse por sí solo. La neurocirrosis es otra, tenemos infestación del sistema nervioso central que no lo va a porque eso lo toca en otro tema. Cuando yo voy a hacer un diagnóstico a mi paciente, en esta clase vamos a adquirir conocimientos para que después, en la práctica, cuando vemos a un paciente, construyamos el modelo de la enfermedad de ese paciente en base a los datos que nos da y comparemos con lo que sabemos contra modelos que sabemos, y esa comparación surge la diagnóstica. Entonces, para yo saber diferentes modelos de enfermedades, es bueno saber algunos conceptos muy importantes, como por ejemplo la clasificación de las infecciones. La clasificación, un modo de clasificar es según la estructura anatómica donde inicia la enfermedad. En su libro van a leer muchas veces meningoencefalitis. Usar ese término para ambas cosas. Pero lo recomendable es usar el término bien meningitis o bien encefalitis. Siempre al final va a haber ambas cosas. Pero el nombre se pone en función de dónde empieza la enfermedad. Si empieza en la leptomeninges, en el espacio subaracnoideo, la enfermedad se denomina meningitis. Si empieza en el encéfalo, se llama encefalitis. Y según el inicio va a dar, o sea, en base a los síntomas voy a poder sospechar si esta enfermedad empezó en el encéfalo o empezó en la leptomeninges. Si se empezó en el encéfalo se llama encefalitis. Y cuando yo sospecho encefalitis, ¿por qué es útil esta clasificación? Porque cuando yo sospecho encefalitis, la primera causa de encefalitis es viral. Lo que voy a tratar es la encefalitis viral a herpes. En cambio, cuando yo, por los datos clínicos, sospecho que empieza en la leptomeninges de meningitis, debo pensar en qué es meningitis bacteriana aguda y debo empezar un tratamiento. Por eso es útil esta clasificación. Y vamos a ver qué síntomas orientan a que la enfermedad empiece en el encéfalo o bien en la meninges. Luego, cuando yo veo imágenes, y también en base a los síntomas, debo saber si esa lesión que está sucediendo solo está en una inflamación local, o una inflamación generalizada, o una infección purulenta. Si la inflamación está localizada en el encéfalo, cerebritis, granuloma. Si es generalizada, meningitis o encefalitis. Y si es purulenta, se llama absceso o empiema. También yo puedo hacer el diagnóstico utilizando dónde se localiza la enfermedad. Hemos visto en el primer punto dónde empieza, pero acá dónde se localiza la enfermedad. Entonces ahí es por las diferentes zonas anatómicas, todas estas zonas anatómicas que se ve desde la parte del cuero cabelludo hasta la piel madre, los diferentes espacios van a dar el diagnóstico de si es el hueso osteomielitis, el espacio epidural, un absceso epidural. A nivel subdural no se denomina absceso, se llama empiema subdural. A nivel de leptomeninge, meningitis, de encéfalo, encefalitis. Y cuando es localizado tiene estos nombres. Y cuando se afecta el epéndimo del ventrículo se llama ependimitis y ventriculitis. Otra clasificación que debo saber es la clasificación en base tipo de enfermedad va a depender de la percepción del paciente de cuando se siente mal. Tengan mucho en cuenta que cuando la enfermedad empieza por el encéfalo, puede alterar el proceso de memoria, de autoconciencia, de darse cuenta de la situación. Entonces, si eso se altera, el tiempo de enfermedad, lo dice el paciente, no puede aproximarse a la realidad. Y es por eso que es muy importante conversar con terceras personas
¿En qué momento empiezan los cambios de conducta que se presentan en los pacientes con encefalitis? En cambio, el paciente con meningitis, cuando está despierto, atento, nos puede narrar desde cuándo empieza la enfermedad, pero cuando ya entra en confusión, cuando ya entra en estados alterados de la conciencia, es más difícil que el paciente nos dé un dato válido de cuándo está enfermo. Por eso, en neurología siempre es muy importante, es extremadamente importante, en neurología, la entrevista a terceras personas, la entrevista a alguien con quien vive el paciente o quien lo acompañe y lo vea con frecuencia. Entonces, en base al tiempo de enfermedad, se clasifica en agudas, subagudas y crónicas. Ese es el paso, de menos 7 días aguda, 1 a 4 semanas subaguda, más de 4 semanas crónica. Esto es muy importante, jóvenes, ¿por qué? Porque si yo estoy frente a una infección que empieza en la leptomeninges y es una meningitis, y yo digo que es aguda, la primera causa tiene que ser bacteriana. Si digo que una meningitis es subaguda crónica, la primera causa es tuberculosis. Si yo digo que el paciente tiene una encefalitis aguda, realmente es viral. Cuando es subaguda crónica son las encefalitis autoinmunes y también las enfermedades por priones. Pues es muy importante conocer esta clasificación que es para infecciones del sistema nervioso central. Esta clasificación de aguda 7 días o aguda 1 a 4 semanas no es para toda enfermedad. Por ejemplo, en las demencias, una demencia subaguda es cuando se presenta en el paciente en un lapso de 6 meses a 3 años. Entonces es muy diferente el tiempo según la patogenia de la enfermedad. En la patogenia infecciosa se consideran estos plazos. Es bueno que conozca según la etiología. Estoy frente a una sospecha de una infección o una no infecciosa. Las infecciones sospechadas de bacteriana, micótica, etc. Y la no infecciosa, cáncer, enfermedades autoinmunes, enfermedades granulomatosas, tipo sarcoidosis, acá tipo lupus. Entonces, es muy importante poder saber si estoy frente a una meningitis. ¿Es infecciosa o es no infecciosa? ¿Cuál es el concepto ya de meningitis? Ya hemos hablado sobre infecciones del sistema nervioso central en general. Ahora nos restringimos a meningitis. Ya como hemos visto, es la inflamación de las células leptomeningias. Y que puede ser de naturaleza infecciosa, química, tumoral, autoinmune. Esta causa pueden ser meningitis, solo es inflamación de la leptomeninges. Y cuando se da la inflamación, ¿cómo se manifiesta? Fundamentalmente por fiebre, rigidez de nuca y por alteración en el líquido cefalorraquídeo. Disculpe, cefalea, fiebre y rigidez de nuca. Y por alteración en el líquido cefalorraquídeo. Aumenta las células, aumenta proteínas, disminuye glucosa. Entonces, el cuadro clínico destaca cefalea, fiebre y rigidez de nuca y con alteraciones en el líquido cefalorraquídeo. Este es datos históricos del estudio de la meningitis que solo para que lo puedan revisar ustedes cuando deseen. Luego hay que saber algunos datos epidemiológicos. Para los datos epidemiológicos, generalmente la meningitis más frecuente en niños menores de 5 años. Mortalidad puede llegar hasta el 20%. Las bacterias son la causa más frecuente infecciosa. Es meningitis no infecciosa o aséptica, el virus es la causa más frecuente. La mayoría de las meningitis son debidas a Streptococcus pneumoniae y a... Acá hay un cuadrito para que ustedes lo puedan revisar con calma, según el grupo etario, qué genes son los más frecuentes. Igual acá, esto es fundamentalmente más en pediatría, y acá es una clasificación de hasta ancianos. Entonces, hay diferentes gérmenes que son los más frecuentes. Pero también es bueno saber que la patología va asociada a algunos factores de riesgo
factores predisponentes de la persona. O sea, si en la historia personal de mi paciente, cuando le decía, no solo delimito el problema clínico, sino el individuo, en su historia personal, ya sea por estilo de vida o enfermedades previas, voy a tener estos detalles. Y estos detalles, que son factores de riesgo, estos datos, disculpe, que son factores predisponentes o factores de riesgo, también son útiles conocerlo para sospechar el tipo de agente de la meningitis bacteriana. Por ejemplo, cuando un paciente se infecta en un hospital, el nosocomial, generalmente son gram negativos. Cuando el paciente ha sido opado o tiene un traumatismo con fractura, estafilococo aureus, gram negativos. Cuando el paciente tiene una fístula del licocefalo determinados gérmenes. Y así, estos datos de la historia personal nos permite poder sospechar qué tipo de germen es el que está infectando al paciente. Y en este cuadro ya es también para saber la etiología en las meningitis crónicas. La causa más frecuente en infecciones son tuberculosis. Y lo otro se asocia a hongos, se asocia realmente a estados de inmunosupresión y también la sífilis. La no infecciosa, la cosa más frecuente de no infecciosa con meningitis crónica es el cáncer, la carcinomatosis meningia que se llama, y otras enfermedades un poco más raras. Entonces acá les voy a dejar en el PowerPoint las meningitis que son, todos se caracterizan por tener el síndrome meningio cefalea progresiva, cada vez más intensa, más intensa, más intensa. Se asocia a náuseas, vómitos, y cuando es infecciosa, generalmente se asocia a fiebre. Y según la evolución del deterioro de la enfermedad, se puede asociar con convulsiones o trastorno de conciencia. Pero el síntoma inicial más importante es una cefalea que es constantemente progresiva y es un cuadro agudo. Es un cuadro que empieza y día a día se va empeorando. Se puede empeorar en horas o en días. Realmente una meningitis bacteriana más de 5 días es extremadamente grave. Y el paciente llega con trastorno de conciencia, con un cuadro muy grave. Pero hay algunos detalles que nos pueden hacer sospechar en el cuadro clínico una posible etiología. Felizmente, gracias a antibióticos de amplio espectro, ya a los gérmenes más frecuentes tipo estreptococo, neisseria, ya el antibiótico agarra ese amplio espectro. Entonces, como que no es muy indispensable desde un inicio poder tener la certeza absoluta de qué germen está afectando. Pero es bueno sospecharlo desde que uno reciba al paciente. Cuando el paciente tiene un cuadro meningio en un contexto de infección respiratoria u ótica, eso va a ser una meningitis por estreptococo neumoniae. Y generalmente eso es más frecuente en adultos. Si un síndrome meningio está en un contexto de una infección respiratoria u ótica, debo pensar en estreptococo neumoniae. En cambio, si el síndrome meningio se da generalmente en personas que viven en ambientes hacinados, por ejemplo, cuarteles, internados, ¿no? Y en el examen encuentran algunas alteraciones dérmicas como rash petequial hemorrágico. En esos casos, rápidamente debemos sospechar de Neisseria meningitidis o meningococo. Entonces, además de todos los detalles del síndrome meningio, que es común para todos, si este paciente viene de ambientes hacinados tipo cuarteles, internados, cárceles, y veo lesiones dérmicas, tipo rash petequial o hemorrágico, lo más probable es que sea una Neisseria meningitidis la causa de esta meningitis. Del hemófilus no hay datos así muy precisos para sospechar esta etiología, excepto que es más frecuente a nivel de la niñez.
y en la infancia, de 3 meses a 3 años, es lo más frecuente. En cambio, si el síndrome meningio se ha dado en un paciente postoperado del cerebro, o quien tiene una derivación ventrículo-peritoneal, una sonda que va del ventrículo al peritoneo, o bien este paciente ha sufrido un trauma encefalocraniano. Entonces, en ese paciente, si el síndrome meningio se da en ese contexto, debo pensar que es Staphylococcus aureus. Y cuando se presenta el síndrome meningio, que no es fácil de poder diagnosticarlo en personas ancianas o en personas de la tercera edad, tienen algunos antecedentes de tener un cáncer, de tratamiento por inmunosupresión o tienen consumo de alcohol, estos pacientes tienen una alta probabilidad de tener como agente etiológico la listeria. Acá les he dado algunos datos que nos hacen incrementar la probabilidad de tal o cual germen. Muy bien, ahora vamos a ver cómo explicar el impacto de la meningitis bacteriana, cuál es su patogenia. Gracias a lo que ha sucedido en esta pandemia del COVID, podemos entender un poco mejor este cuadro que yo lo paro mostrando desde hace más de 10 años, con unas modificaciones, pero con ese enfoque biopsicosocial, con ese enfoque donde se integra aspectos biológicos, psíquicos y sociales para explicar el impacto de la enfermedad. Por ejemplo, ¿cuál es el impacto del COVID en el Perú en relación a mortalidad en el Perú? 1.000 habitantes. El Perú ocupa el primer lugar. Eso tenemos que explicarlo. Está determinado biológicamente, o está determinado, se puede explicar biológica y psíquicamente, o se puede explicar biológica, psíquica y socialmente. ¿Cuál es el mejor escenario para explicar el impacto del COVID? Si lo explicáramos por el escenario biológico, diríamos que el virus acá es más agresivo, es mucho más dañino que en otros lugares, para explicarlo biológicamente. O el peruano, biológicamente, tiene pocas defensas, no enfrenta bien a este virus. ¿Eso podrá explicar el impacto de tener la más alta mortalidad por el COVID en el Perú? No, porque la virulencia de los agresores del coronavirus no es mayor en el Perú que en otros lugares. Nuestros estados inmunológicos no es peor que Bolivia, no es peor que en Ecuador. Entonces es insuficiente. Pero si no hubiera el virus, no hubiera habido la mortalidad. O sea que es esencial el factor biológico. El factor psíquico en nuestra población. ¿Cuál es el nivel de responsabilidad, de solidaridad, de compromiso, de respeto a la norma, solidario con el familiar? ¿Cuál es el nivel desde el punto de vista de procesos psíquicos que tiene la población? ¿Seremos igual que en otros países? ¿Seremos diferentes? Eso ha influido. La poca responsabilidad, el poco cumplimiento de las normas y el factor social, desde el punto de vista macro. Por ejemplo, el grado de formalidad que el sistema social da a sus trabajadores. Poquísimo. El grado de sociabilidad que se da a nuestros trabajadores. Muy poco. Entonces, es tal el nivel de falta de formalidad en el trabajo, pero como
explicamos más por un problema personal, digamos, trabajadores informales. Creo que es mejor cuando un sociólogo usa el término de trabajadores, en base a su esfuerzo personal, tienen un ingreso económico. O sea, no dependen del ingreso económico de condiciones sociales, sino de su factor propio de ellos. Entonces, esa condición social, la falta de un buen nivel de atención en el primer nivel, la falta de camas UCI, la falta de oxígeno, la norma que se dio de que el oxígeno adecuado es encima de esa condición social es la que determina el impacto que ha tenido. Entonces, es igualito con esa lógica de la meningitis. La virulencia del agente causal, las infecciones cercanas que puede tener en la cabeza del paciente, infección del oído, infección de los senos paranasales, los problemas inmunológicos que tenga propio el paciente, cirugías previas que haya tenido a la cabeza, son factores biológicos. El factor psicológico, su responsabilidad, su actitud frente al cumplimiento del tratamiento de las indicaciones, acudir oportunamente al médico. El factor social, la responsabilidad que tenemos nosotros, por ejemplo, de que el paciente que entra a un centro de salud pueda llegar al nivel adecuado para hacer resuelto su problema. Si ustedes ni siquiera conocen, no les enseñamos cómo se hace una buena referencia y saben que el sistema de salud del país se resuelve bajo el modelo de referencia y contrarreferencia, entonces socialmente también estamos desorganizados. Por eso es que la meningitis es un problema sumamente delicado. Entonces el impacto tiene que ser explicado por factores biológicos, psicológicos y sociales. De vista biológico, en estos lugares, en la cavidad nasal, en la piel, en el colon, en la uretra, etcétera, están el hábitat normal de la flora. Una afectación de nuestro sistema inmune rápidamente le gana a nuestro sistema defensivo, se infecta. Y la vía de infección que ingresa puede ser directa, un traumatismo encefalocraniano, una cirugía o hematógena a través de la sangre. Ingresa el germen y acá ya lo coloniza. El germen está en la nasofaringe, vaya a la mucosa, ingresa a la sangre y va a llegar al espacio sugar, al nodeo, rompe la barrera hematoencefálica, ingresa, es un cuadro de respuesta inflamatoria con poca capacidad de defensa en el líquido cefalorraquídeo, se produce inflamación, daña a las células nerviosas, ingresa al sistema nervioso central, al leptomeninges, produce alteraciones, ya sea una inflamación general o inflama los vasos, y al inflamar los vasos da vasculitis, da edema cerebral, el paciente se compromete por hipertensión endocraniana, coma y muere. Es el proceso patogénico desde que el germen está, muchos de ellos habitando en la nasofaringe, ingresan hasta el cerebro. Eso lo explica bien el ingreso del receptor, toda la biología molecular. Este es un resumen del neurotropismo bacteriano, para que ustedes lo puedan tener en cuenta. Y acá hay algunos cuadritos que les voy a dejar de cómo ingresa el estreptococo, como el meningococo también se produce su ingreso, analiza la nasofaringe, mecanismo de defensa del meningococo para que no sea destruido y para que pueda ingresar a nivel de la sangre y de ahí a la meninges. Y ha ingresado el germen a la bacteria, al sistema nervioso y a la leptomeninges, entonces va a dar síntomas que el paciente nos va a manifestar. Y entonces nosotros con la entrevista debemos de construir dos grandes patrones: el patrón temporal y el patrón psicológico. O sea, en base a mis preguntas que hago, yo voy a construir el patrón sintomatológico o el patrón temporal. Entonces, en base a datos de tiempo de la enfermedad, cómo fue el inicio, cómo fue su curso, voy a decir estoy frente a un cuadro de meningitis aguda, subaguda o crónica.
Entonces, esos datos son importantes. Desde cuándo está enfermo, cómo empezó, cómo fue el curso, y el paciente tiene que narrarnos y nosotros le escuchamos, no interrumpirle al paciente cuando él nos cuenta, y estar al tanto de todo lo que nos relata, para poder saber los aspectos temporales y los síntomas. Y en los síntomas, ¿qué cosa va a destacar? Cefalea. La cefalea tiene esta característica, esto quiero que lo tengan mucho en cuenta, jóvenes. La cefalea, día a día, hora a hora, se va empeorando. El paciente de repente empieza y el primer día, las primeras 6, 12 horas es suave, tolerable, y de repente a las 18 horas ya le obliga a tomar analgésicos y que le alivia. De repente pasa un día, duplica la dosis, un poco de alivio, de repente al segundo o tercer día ya no le calma con nada. Esa cefalea es gradual y progresiva en horas o días. Eso es lo característico de este problema. No es una cefalea que empieza de un momento a otro súbitamente, no. La cefalea de inicio súbito orienta a otra enfermedad. Esta cefalea es de inicio gradual y curso progresivo, generalmente en horas o días, en pocos días. Eso es muy importante. A esa cefalea se va a asociar ya otros síntomas. Se va a asociar náuseas, se va a asociar vómitos, que molesta la luz, molesta el ruido. El paciente se incrementa cuando hace maniobra de Valsalva. Entonces, esa característica de cefalea y es fundamentalmente a predominio posterior, es global a predominio posterior. Y muchos pacientes incluso te narran que en esas cefaleas sienten una cierta resistencia cuando mueven la cabeza. Están contando el síntoma que está contando dato que nosotros en el examen vamos a obtener que se llama alergias de nuca. Cuando el cuadro es infeccioso, lo común es que tenga fiebre y fiebre que también va incrementándose. Y conforme el paciente se vaya empeorando, se va agregando trastorno de conciencia. Desde un estado de tendencia a la somnolencia, confusión, estupor, coma, en el paciente esa progresión va indicando mayor gravedad de la enfermedad. Y después se encuentra signo de irritación meningia. Ese signo de irritación meningia es lo que tenemos que aprender a buscar. Cuando el paciente está echadito, uno debe tratar de levantarle su cabecita. Y solo cuando se levanta se va a encontrar una resistencia a nivel de los músculos cervicales. Y a eso se llama alergias de nuca. Pero cuando al niño lo levantamos y el niño flexiona los pies, se llama signo de Brusinski. Y cuando al niño le doblamos su piernita dobladita y le estiramos repentinamente, así como están viendo acá, la otra pierna se va a flexionar automáticamente. Y a eso se llama Cardi. Entonces uno tiene que aprender a buscar estos signos. La alergia de nuca, este echadito se pone la palma de la mano debajo, en la parte posterior del cuello, y se busca flexionar al paciente y se encuentra una resistencia. Y es la alergia de nuca. Si esa resistencia hace que se flexione, se llama un signo de Brusinski. Y cuando la pierna flexionada se estira repentinamente, la otra pierna se flexiona. Es mejor conocer a esto como signos de irritación meningia, más que el nombre. Este cuadro clínico, en el examen, yo puedo encontrar en el fondo de ojo signos de papiledema que generalmente se ve en meningitis crónica, no en meningitis agudas. Pero este cuadro clínico en recién nacidos, infantes menores de 1 año, generalmente solo se manifiesta por irritabilidad, llanto, y el niño no tolera el alimento. O sea, el niño está irritable, intranquilo, llora constantemente. No se le ve a un niño tranquilo en algún momento. Mueve su cabecita para un y para otro lado, llora constantemente. Ese paciente, uno debe sospechar, y cuando rechaza la comida debe sospechar en que tenga un cuadro de meningitis. Y en el anciano, generalmente se manifiesta por trastorno de conciencia, se parece a la encefalitis.
Ellos a veces no hacen ni fiebre. Se comienzan a tornar somnolientos y entran a esta confusión y estupor. O sea, no es fácil el diagnóstico en niños y en ancianos. Por eso que en niños con mucha frecuencia se hace punciones lumbares, porque una infección de diferentes tipos se va a manifestar de manera semejante. Llanto, irritabilidad, ya el niño ya rechaza los alimentos, ya no participa en los jueguitos que participaba, ya se torna diferente. Y en anciano un trastorno de conciencia. Y en el examen sistémico es bueno buscar algunos datos en la piel que son muy útiles para orientar el agente etiológico. Entonces acá ya les he puesto que en pediatría de recién nacidos se tornan más irritables. Ya de mayores de 6 años ya se parecen a los adultos. En más de 5 años confusión, con hiperactividad o bien incluso entran a agitación psicomotriz. Acá hay un cuadrito con datos clínicos según la edad. Y ya con los datos clínicos que yo he obtenido, de cefalea, rigidez de nuca, fiebre, irritabilidad, confusión, etcétera, ya voy a agrupar y voy a elaborar los síndromes para el diagnóstico. Entonces, tendré un síndrome infeccioso, tendré un síndrome meningio, un síndrome encefálico cuando se altera el estado de conciencia fundamentalmente, cuando hay crisis convulsivas. O sea, si el paciente tiene crisis convulsivas, ya está indicando un compromiso del encéfalo. Generalmente es en la evolución del empeoramiento de la meningitis bacteriana. Cuando hay signo de náuseas, vómitos, visión doble, el bebé, su fontanela se abomba, y en el fondo de ojo se puede entrar papiledema, es un signo de depresión endocraniana. Es lo común encontrar en meningitis bacteriana, el síndrome infeccioso y el síndrome meningio. El síndrome encefálico indica mayor gravedad, al igual que la hipertensión endocraniana. Lo que siempre se va a sostener dentro del diagnóstico de meningitis bacteriana es en un síndrome infeccioso y meningio con un patrón temporal de cuadro agudo. Al final, ¿en qué se sustenta mi diagnóstico? Entre una enfermedad aguda caracterizada por un síndrome infeccioso y un síndrome meningio. O sea, todo lo que hemos explicado es para que al final se resume. Estoy frente a una enfermedad aguda caracterizada por síndrome meningio más síndrome infeccioso. Es el resumen final de toda nuestra historia, de haber conversado, de haber hecho el examen neurológico para ver cómo está el estado actual del paciente. Y al final se resume en menos de 2 renglones. Acá hay algunas recomendaciones que es bueno que lo lean ustedes con calma, es acerca de lo que llaman las famosas banderas rojas, ¿no? O sea, ¿qué detalles siempre tengo que tener en cuenta para que no se me escape este diagnóstico? Es lo que llaman las banderas rojas. Entonces, ya les he explicado un poco con detalle las características de cada uno de ellos. Entonces, esas son según las causas. Y ya con la sospecha del síndrome y la sospecha clínica de una probable o posible meningitis bacteriana aguda, ya ahora paso a buscar los datos paraclínicos. O sea, realizo exámenes auxiliares, se llama así, que mejor es decir, procedimientos diagnósticos que voy a realizar. ¿Para qué? Para buscar datos paraclínicos, y unido a mis datos clínicos, me tendrán que hacer un diagnóstico definitivo. O sea, mi nivel de confiabilidad y de especificidad de mi diagnóstico sea lo más alto posible. Entonces, para hacerlo lo más alto posible, ¿qué tengo que tener? Datos clínicos y paraclínicos. Los datos clínicos los obtengo en base a la anamnesis y al examen, y el dato paraclínico en base a los procedimientos que realizo. Esos procedimientos que se realizan, se recomienda hacer una tomografía. Sobre todo, si el paciente tiene compromiso de conciencia, si hay un síndrome de trastorno de conciencia, si hay un síndrome de hipertensión endocraniana,
lo primero que debe es una tomografía cerebral. Si el paciente tiene síndrome meningio y fiebre, y él no tiene ninguna otra molestia, despierto, atento, pero con cefalea, con rigidez de nuca y fiebre, no es imprescindible la tomografía. Pero en los lugares donde hay tomografía, generalmente la tomografía primero antes de hacer la punción lumbar. Pero cuando hay hipertensión endocraniana y además un síndrome encefálico, en esos pacientes no debo hacer punción lumbar sin una tomografía previa. Entonces me dirían, doctor, pero si no se hace la tomografía, entonces ¿qué tratamiento? Si no se hace la punción lumbar, ¿qué tratamiento le voy a dar? Le tiene que dar tratamiento pensando en meningitis bacteriana. O sea, el manejo tiene que adecuarse a cada situación. Si yo no puedo hacer tomografía y mi paciente tiene hipertensión endocraniana, tiene compromiso de conciencia, entonces voy a dar el tratamiento después de hacerle la tomografía a la punción lumbar. No. Si no tengo tomógrafo, no le hago punción lumbar. Porque se puede ir peor, se puede hacer que el paciente provoque una herniación de estructura del cerebro y sea más grave. En conclusión, la tomografía, en los lugares donde hay tomógrafo, todo eso, casi a todos les hacen tomografía antes de la punción lumbar. Pero lo indicado y lo correcto es cuando hay un síndrome de hipertensión endocraniana y cuando hay un síndrome encefálico. A ese paciente debo de hacerle tomografía previa a la punción lumbar. Si no cuento con tomógrafo, pues le doy tratamiento sin hacerle punción lumbar. Y según la evolución voy a confirmar el diagnóstico con un estudio de microcefalorraquídeo. Muy bien. Ahí les he puesto los detalles. Cuando hay un síndrome encefálico que se manifiesta por síntomas focales. Y este es un punto importante que se me pasaba. Cuando el paciente está insuprimido. El paciente con inmunosupresión, su cuadro clínico se hace extremadamente variable. Ya no es tan característico de un cuadro meningio o encefálico. Y luego hago la punción lumbar. Mido la presión, veo las características macroscópicas, digo análisis citoquímico, hago coloraciones para gérmenes, tintachín, etcétera, cultivos. Y también se hace estudios inmunológicos. Luego también le pide exámenes de sangre para ver todos los otros sistemas orgánicos, cómo están, el riñón, el hígado, cómo están los análisis hematológicos. Ya va a hacer algunos estudios inmunológicos para ver si hay alguna etiología que pueda precisar en este caso. Si hace radiografía de tórax o cuando sospecha meningitis TB, los exámenes de acuerdo a cada situación clínica. Entonces ahí les describo lo que puede mostrarte la tomografía, la resonancia. Como es el resultado, por ejemplo, del estudio de resonancia en los pacientes con sospecha de meningitis adultos, en el 76% sale normal y en otros un menor porcentaje, pero si nosotros pusiéramos pacientes con síndromes encefálicos, hipertensión endocraniana y tomografía, la mayoría mostrarían anormalidad. Esto es de los pacientes con meningitis en general. La punción lumbar, ¿cómo se hace? Se hace a nivel del espacio L5-S1, se hace ahí, L4, L5, L5, S1, sobre todo L4, L5, se hace ahí y se introduce la aguja para sacar el líquido cefalorraquídeo. ¿Qué tengo que ver? Sus características de este líquido. ¿Cuáles son las características? Desde su aspecto microscópico, generalmente es como el agua, la característica es como el agua, totalmente cristalino. Se mide la presión. Con unos equipos especiales se mide la presión para ver hasta cuánto llega. Por encima de 200 ya se considera hipertensión endocraniana. 200 milímetros de mercurio. Esto es equivocado. Y se ve la característica de la y diferentes lógicos.
Disculpe, Escucho sífilis, tengo... Sí, dígame, disculpe, usted se ha desconectado y escucho. no hemos podido escuchar la última parte, se fue de la sesión. ¿Ahorita ya no escuchan? No hemos podido escuchar la última parte porque usted se desconectó. Qué raro, ¿no? Bueno, ya, no se preocupen, debe ser la señal. ¿Escucharon la parte de la tomografía? Sí, hasta la parte del líquido cefalorraquídeo. Ya, entonces cuando ya vemos el líquido cefalorraquídeo, tengo que ver su aspecto macroscópico, o sea, tengo que ver su color, que es como el agua. Debo de ver, ¿sabe? Su presión, se mide con la presión por encima de 200 de mercurio, disculpen ahí. Es lo que, es lo que nos permite tener presión ucraniana. Se hace un análisis químico para ver cómo está su glucosa, cómo está la proteína, las células. Se hace investigación de gérmenes, ya sea por oración directa o por estudios de aglutinaciones, estudios inmunológicos. Y si yo sospecho que hay una infiltración tumoral, le hago estudio de Papa Nicolau de las células. Y con este estudio voy a poder tener una característica muy importante, que es esta: la interpretación que le doy al líquido cefalorraquídeo. Este cuadro es muy útil, es extremadamente útil para el diagnóstico. Ya hice la punción lumbar, ya vi su aspecto macroscópico, ya le medí la presión, ya pedí que me hagan un estudio citoquímico, la célula, proteína, glucosa. Con eso, que es lo esencial y que se hace en los laboratorios de los hospitales, ya puedo decir, ahora sí, qué tipo de meningitis estoy. Entonces, acá les pongo cómo es el líquido en condiciones de edad de menos de un mes, más de un mes. ¿Cuál es la característica? Entonces, en adultos generalmente su presión no pasa de 200, es de 180 milímetros de agua. Los leucocitos generalmente son 5 como tope máximo. La proteína es de menos de 40 miligramos por decilitro. La glucosa, esto es muy importante. Cuando hacen una punción lumbar, deben también de hacer, se recomienda media hora antes, pero puede ser concomitante, hacer un análisis de sangre para ver cómo está su glucosa en la sangre, la glicemia. Y el valor más importante es 2/3 del valor de la glucosa en sangre. También cuando se divide la glucosa en el líquido, entre la glucosa en la sangre sale una relación de 0.4. Y nunca se encuentra gérmenes, absolutamente nunca se encuentra gérmenes. En una meningitis bacteriana es donde la presión aumenta mucho. Una meningitis tuberculosa puede aumentar como puede disminuir, pero no disminuye porque haya endocraniana, sino porque, como da una inflamación crónica, la meningitis tuberculosa puede formar adherencias. Cuando uno hace una punción lumbar, el líquido no circula fluidamente. En el lugar donde yo hago la punción lumbar, hay tabicamientos y sale la presión baja. No es que el paciente tenga hipotensión endocraniana, ningún paciente tiene hipotensión endocraniana. La presión baja en meningitis tuberculosa es porque es la mayor. Los leucocitos, siempre hay un aumento de células en todas las enfermedades de meningitis, pero la mayor cantidad de aumento de células es en la meningitis bacteriana. Eso cuando está por encima de 1000 ya es definitivamente ya es bacteriana. En la tuberculosis lo común es que sea como tope 500, generalmente un poco menos, y en la viral también así. Raro es que haya, no hay miles, generalmente
se encuentra en el valor de más o menos 500. Pero ahí viene un aspecto muy importante, de diferenciar qué tipo de leucocito es el que está en el líquido cefalorraquídeo. En las bacterianas va a predominar polimorfonucleares. En la TB generalmente predomina mononucleares. En algunos casos, en la fase inicial puede predominar polimorfonucleares. Eso es lo raro. Lo común es que predominen mononucleares. En la meningitis viral puede haber polimorfo como mononucleares. En la bacteriana predomina polimorfonucleares y en la viral generalmente predomina mononucleares. Las proteínas en la meningitis bacteriana es donde se encuentra alta. En la meningitis TB puede ser alta, incluso muy alta, porque a veces cuando hay tabicamientos. En la rarísimo es que sea alta. Y si es alta, es un poquito alta. Lo normal es 40 miligramos por decilitro, como les decía. Es raro en una meningitis viral encontrar por encima de 100. En la TB generalmente se encuentra de 100 a 200, pero se puede encontrar mucho más alto incluso. Y en la bacteriana se encuentra de 100 a 500. Ahora viendo el otro punto importantísimo, es la glucosa. La glucosa en la bacteriana está disminuida, notoriamente disminuida. Y también en la tuberculosa. Pero en la viral, lo común es que esté normal. Cuando ya asociamos número de células, tipo de células, con la glucosa en el líquido, ya, y adicionamos la proteína, y ya tenemos una alta probabilidad de saber si es bacteriana, si es tuberculosa o si es viral. Y luego se hace investigación de gérmenes. La investigación de gérmenes mucho depende de la cantidad de líquido que uno envía, de que el procesamiento de este líquido sea rápido, lo más pronto posible. No siempre en los hospitales se procesa inmediatamente. A veces al líquido lo dejan ahí 4 o 6 horas y ya no es lo recomendable. Lo correcto es que se procese inmediatamente o extraído el líquido, eso es lo correcto, pero eso muy pocas veces se hace. Y se busca los gérmenes. Entonces, con este análisis del líquido cefalorraquídeo, es extremadamente útil para poder precisar si estamos frente a una bacteriana, frente a una tuberculosa o a una viral. Ahora, hay algunas recomendaciones en el cual la muestra se obtiene con mejor calidad. Ese es este cuadrito donde ustedes lo pueden ver, qué cantidad se envía para cada muestra, el primer frasco para dónde va, etc. Es muy importante que nosotros enviar muestras de manera adecuada y en cantidad adecuada. Cuando es, por ejemplo, para investigación de meningitis TB, se recomienda enviar muestras hasta de 10 centímetros cúbicos. Y por lo menos se recomienda hacer 3 exámenes seriados para decir que no es TB. Ahora, algunos pacientes hay riesgo de que esta función puede afectarlo. Cuando el paciente hay inmunosuprimido, cuando el paciente tiene convulsiones, cuando hay compromiso de conciencia. Lo que les decía, cuando hay un síndrome encefálico o un síndrome de hipertensión endocraniana. Está contraindicado cuando está alterada la coagulación, plaqueta menos de 50.000 o el INR mayor de 1.5. Cuando hay una lesión que ocupa espacio en la tomografía, se ve una lesión. El paciente de un síndrome encefálico tiene una hemiplegia derecha. No le voy a hacer punción lumbar, le hago tomografía. Veo la tomografía y hay un edema cerebral con desplazamiento de estructura de línea media. Pues no, hago la punción lumbar. Cuando hay infecciones locales en la zona donde se hace la punción lumbar. Una complicación de la punción es la cefalea postpunción. Después de hacer la punción lumbar. Es una cefalea que mejora mucho con el decúbito. Entonces, ya teniendo los datos clínicos, paraclínicos, ya uno dice, ahora sí, para mi razonamiento, ¿cuándo voy a sospechar? Cuando tiene fiebre, cuando
cuando tiene signos meningios, cuando tiene alteraciones focales, convulsiones. O sea, debo sospechar de una meningitis bacteriana. Y de estos datos, ¿cuáles son los datos más sólidos? El dolor de cabeza, con esa característica que les he dicho, la fiebre y la rigidez de nuca. Y el estado mental alterado, que vende tendencia a la somnolencia, es muy importante. Cuando ya planteé el diagnóstico de este tipo, y todavía no he hecho la punción lumbar, puedo hacer algunos diagnósticos diferenciales con estas entidades de un cuadro agudo o subagudo. La hemorragia es un cuadro que se caracteriza por ser de inicio súbito. O sea, es una enfermedad aguda de inicio súbito. De un momento a otro empieza la enfermedad. El absceso obviamente es un cuadro focal. El accidente cerebrovascular por la trombosis venosa realmente no va con fiebre, va más cefaleas y signos focales. La vasculitis destaca mucho dolor de cabeza. Las complicaciones pueden ser desde un inicio por edema cerebral, vasculitis, trombosis senos venosos, etc. Las complicaciones tardías, cuando ya se curó el paciente, ya lo curamos, pero por diferentes motivos nos demoramos. Puede alterar su desarrollo cuando son niños, puede alterar sus funciones cognitivas, sea niño o adulto, puede haber cuadros focales tipo motores, parecias, ataxias, y puede llegar como si fuera epilepsia. Cuando estamos dando tratamiento, nuestro paciente se puede complicar con fiebre prolongada, con crisis convulsiva, y el manejo tiene que ser acorde a esos problemas. Estas son algunas complicaciones graficadas, pero las complicaciones tempranas y tardías, lo que les manifestaba. Ya, esta diagnóstica ahora viene el tratamiento. Entonces, en el nivel 1, ¿cuál debo hacer? Debo sospechar el diagnóstico y debo enviarlo a un hospital de un nivel de mayor complejidad, tipo el nivel 2 o 3, donde tengan condiciones para resolver este problema, que es que puedan tener un tomógrafo, que tengan ambientes de hospitalización, idealmente que haya UCI. Entonces, un cuidado, servicio de cuidados intensivos. Y en el nivel 2 y 3 ya se maneja de acuerdo a la severidad del cuadro clínico. Entonces, para enviar de un nivel 1 a un nivel 2 o 3, se usa el sistema de referencias. Y como yo voy a enviar a un nivel de mayor complejidad, hay una recomendación que ya le llaman la regla de oro, le llaman. Es que el antibiótico empiece máximo a los 30 minutos de que el paciente haya ingresado a la institución. O sea, el paciente va a una posta médica. Máximo a los 30 minutos ya debe empezar su tratamiento antibiótico. El paciente llega al hospital Rebagliati, ya debe empezar su tratamiento en los primeros 30 minutos. Eso se cumple, eso casi nunca se cumple. Entonces, ¿con qué debe empezar? Con antibióticos, porque cada hora que pasa, el incremento de la población bacteriana es logarítmica. Y cuanto más bacterias haya, mayor probabilidad de complicaciones. De vasculitis, de infección de locales, de infarto de granulomas, de convulsión y que termina con muerte del paciente. Entonces, es muy importante saber que en los primeros 30 minutos de haber llegado el paciente a la institución, ya debe estar recibiendo tratamiento. Entonces, cuando yo lo recibo en mi centro de salud del primer nivel, yo debo sospechar el diagnóstico y debo referirlo a un hospital. Y debo referirle poniéndole antibióticos. Y sobre todo, y de ahí lo referimos con una adecuada vía para una hidratación adecuada. Los antibióticos que esquemente usamos es la ceftriaxona, la vancomicina, estos son los patrones. Y acá les voy poniendo a ustedes cuáles son los antibióticos según la probable etiología del germen. Esto es para que lo revisen con más calma. Les he puesto todos los antibióticos para diferentes situaciones y el tratamiento sintomático es para la fiebre, para el dolor de cabeza, si tiene vómitos, se le da metoclopramida, si tiene convulsiones se le da fenitoína, se le puede poner endovenoso para
dar una carga, un tratamiento de ahí horas. Y en los niñitos tiene que ser lo más rápido el tratamiento con antibióticos, en los infantes. De ahí tenemos antibióticos para cada situación. Cuanto más te demores en el uso de antibióticos, fíjense cómo es. Si la mortalidad, si nos demoramos más de 6 horas, la mortalidad aumenta en 8%. Entonces, un paciente que está sin fiebre, solo por el hecho de no tener fiebre, aumenta su mortalidad un 39%. ¿Por qué? Porque cuando no tiene fiebre, el paciente tiene solo cefalea progresiva, ¿quién va a sospechar meningitis? Es poco probable. Pero por eso les destacaba a ustedes y describí con mucho detalle la característica de la cefalea en la meningitis. Es aguda, o sea, de pocos días, es gradual y progresiva, hora y hora, día a día. Y la causa más frecuente de demorar antibióticos es porque el médico no está razonando correctamente. Esta secuencia de tomografía y después PL es lo recomendable en general. Es lo recomendable. Pero tiene que adecuarse a cada situación. Cuando no tengo tomógrafo, si mi paciente no tiene signo encefálico ni presión endocrinal, puede hacerle punción lumbar. Pero lo correcto es que se haga primero la tomografía y después la punción lumbar. Otra demora luces cuando no hay los síntomas de cefalea, fiebre, nuca y eso, ¿en quiénes se ve con frecuencia? En pediatría y en personas de la tercera edad. Acá tengo todas las dosis de todos los antibióticos, de todos absolutamente, por favor, todos, adultos y niños. La duración del tratamiento generalmente se recomienda de 10 a 14 días, en general. Eso es lo que se recomienda. Una variante. Ahí está la dosis que le voy dejando para cada antibiótico. Los efectos adversos de cada medicamento, la unidad profiláctica que se debe de hacer, esto es muy importante. Cuando uno sospecha, por ejemplo, en el paciente que tiene sospecho de influenza, ¿qué debo hacer? A los contactos. El tratamiento que le debo de dar cuando el paciente tiene meningitis meningocócica, a los contactos, ¿qué debo de darle? Esto es muy importante. La dexametasona, como antiinflamatorio, está recomendado dar, sobre todo, lo más precoz en la etapa más precoz de la enfermedad. Y hay que saber administrar. Debe administrarse siempre antes, lo recomendable es antes de la primera dosis del antibiótico. ¿Cuál es el objetivo de dar la dexametasona? Que la reacción tóxica por la lisis de las bacterias no sea tan dañina. Ese es el objetivo. Entonces se recomienda dar antes de la primera dosis. Donde ha demostrado más efecto es el mayor beneficio en meningitis en niños por hemófilos y por estreptococo. El manejo en UCI, y es un hospital de mayor complejidad, donde fundamentalmente se maneja a los pacientes con hipertensión endocraniana o con estado convulsivo o con trastorno de conciencia. Muy bien. Y el pronóstico va a depender fundamentalmente del estado con el cual se empieza el tratamiento. Si hay compromiso de conciencia o signos encefálicos, como convulsiones, el pronóstico es peor. A mayor edad es peor. Pero más de edad porque realmente hay demora en el diagnóstico. Y cuando el cuadro es muy hiperagudo, o sea, eso indica que el germen es muy virulento. Un buen pronóstico mejora con un diagnóstico precoz y un tratamiento oportuno en los primeros 30 minutos. Ahora, gracias al desarrollo de las vacunas, hay medidas preventivas para meningitis, para hemófilos, hay para la listeria meningitis, para el meningococo, incluso ya está en programa de vacunación, para el estreptococo neumoniae también hay. Entonces, y hay recomendaciones que tienen quienes deben de vacunarse. Este, por ejemplo, es un esquema de vacunación del MINSA. Y ahora el problema en el país es que estos esquemas de vacunación se han visto afectados por la pandemia. La meningitis recurrente es, como su nombre lo dice,
se presenta un cuadro meningio y vuelve a presentarse de nuevo, generalmente en un lapso no menos de 3 meses. Generalmente uno tiene que buscar que haya algún factor predisponente que son fístulas del líquido cefalorraquídeo. La meningitis viral es un cuadro semejante, como les he dicho, habitualmente tiene cefalea, rigidez de nuca, la fiebre es mínima, generalmente no hay hipertensión endocraniana, no hay compromiso encefálico y se autolimita. Generalmente en una semana ya el paciente está mucho mejor. En 2 o 3 días está mal y a la semana ya está bastante bien. Con o sin tratamiento. Pues ahí le estoy poniendo algunos ejemplos de meningitis por virus, cómo ingresan estos. La meningitis subagudo crónica es el mismo cuadro meningio, el mismo síndrome, pero que su tiempo de enfermedad generalmente son 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas a más. Entonces ahí lo que tenemos que estar con mucho cuidado es que no sea una meningitis tuberculosa. Y eso es lo que tenemos que demostrar, que el paciente debe tener meningitis tuberculosa, ese es nuestro objetivo en el plan de trabajo. Y hay causas no infecciosas. Entonces, para meningitis tuberculosa, generalmente el paciente, lo raro es que tenga tuberculosis, como no tenga tuberculosis, como todo sea meningitis tuberculosa. ¿Por qué se produce la meningitis tuberculosa? Porque un foco primario antiguo se ha activado. Y en esa activación va a haber una donde los ácidos se diseminan vía hematógena y luego en el espacio granulado forman el primer complejo. Y el cuadro clínico es no de fácil sospecha, porque como son cuadros subagudos de 2 semanas, 4 semanas, la cefalea se instala muy insidiosamente. Avanza, disminuye, poco a poco así se va empeorando. Y se presentan síntomas muy inespecíficos. Entonces, generalmente cuando estamos frente a un problema de una cefalea persistente de 2, 3 semanas, donde el paciente, síntomas muy inespecíficos, dice, doctor, por momentos veo doble, doctor, me siento como ciertos mareos, como que me da vuelta las cosas, me siento inestable. En esos casos, lo mejor es hacerle una tomografía y una punción lumbar, porque el diagnóstico de meningitis leve en las fases iniciales es muy difícil de hacerlo, porque da síntomas muy inespecíficos. Cuando ya avanza a compromiso de conciencia, todo, ya se hace el diagnóstico mucho más sencillo. Entonces, acá hay los síntomas de acuerdo al tiempo de evolución, los datos clínicos, es común la afectación de pares craneales porque es una meningitis de la base del cráneo, es común la diplopia, la hipoacusia y... Doctor, disculpe. Sí, dígame. Ya no se están viendo las diapositivas, ya no se ven las diapositivas. ¿Ya no se ven? Qué raro. Ahora... No, Ahora todavía no, tampoco. doctor. ¿Hasta dónde han visto? Hasta la primera parte de meningitis TB, Meningitis leve. Vamos a ver, epidemiología. a ver un ratito, vamos a ver. Vamos a ver ahora nuevamente. Voy a cargar nuevamente. Ahí tampoco. Todavía no, doctor. Uy, uy, uy. Bueno, vamos a ver. ¿Tampoco? No, todavía no, doctor. Uy, uy, uy. Si no hay una opción de compartir pantalla, quizá A podría ver, hacer vamos a eso. ver. A ver, vamos a ver. Compartir archivos. Compartir aplicación y pantalla. Vamos a ver.
Ahora, ¿tampoco? No, doctor, todavía. Doctor, Ah, no. quizás es por la señal. Como dijo mi compañera, si usted apaga su cámara, Ya. Pero he tratado de estar sin cámara. Pero a ver acá. Pero vamos a ver si ahora. Ahora, ¿tampoco? no, doctor. Uy, uy, uy. Bueno, nos falta 20 minutos. Doctor, pero si pone la opción de compartir pantalla Ya. Se lo para que, estoy. y Acá estoy contenido, compartir aplicación, compartir cámara, compartir archivos. Usted tendría que compartirlo. Ahora, tampoco. ahora sí, doctor. ¿Se ve? Sí, ahora sí. Estábamos antes Bueno, todavía. así sí un rato. Entonces, vamos a ver Ahí el se cuadro quedó. clínico, ¿ya? Ya. Entonces, en este cuadro clínico, entonces, realmente como es subagudo, no es fácil sospechar meningitis en los primeros estadios, en la primera semana, segunda semana. ¿Cómo qué deben hacer para mejorar la sospecha diagnóstica de meningitis TB? Es una cefalea persistente, no muy intensa en las primeras semanas, 2 o 3 semanas, y se asocia a síntomas muy inespecíficos. El paciente te narra, se siente atontado, como no muy rápido mentalmente, se siente como que por momentos inestable, por momentos que le gira las cosas, o sea, son síntomas muy inespecíficos. En esos casos es mejor proceder a sospechar si el paciente tiene un antecedente de TB con vida. ¿Y qué hacer? Ahí se tiene que hacer, si no hay ningún signo, hacer lumbar, hacer tomografía y punción lumbar. Entonces, en este estadio inicial, de 10 a 4 semanas, no es fácil poder sospechar. No es fácil. Es bastante difícil. Generalmente el diagnóstico de meningitis TB hasta ahora, para nosotros en Revaliati se nos hace todo un problema. Generalmente sospechamos cuando ya el paciente ya está con confusión, con náuseas, con vómitos o ha tenido convulsiones. Ahí pasa. Y no va a sospechar cuando un paciente ha tenido convulsión. El paciente está 3 semanas con cefalea, malestar general y convulsiona. Y ya tiene que sospechar que algo está pasando en el cerebro. Y si le examina y encuentra alteraciones oculomotoras, con mayor razón todavía. Pero cuando no tiene estas complicaciones de trastorno de conciencia, confusión, somnolencia, no tiene vómitos, no tiene convulsiones, es muy difícil. Entonces, ¿cómo sospechar en este estadio inicial? Es cuando se diagnostica acá, el 100% se cura totalmente. Y cuando empezamos tratamiento, cuando el paciente ya está en coma, el pronóstico es absolutamente malo. Esa es la dificultad que tenemos. Entonces, siendo neurólogos, estar en el hospital Rebagliati, se nos hace difícil sospechar el diagnóstico de meningitis TB, mucho más difícil va a ser para los médicos en el primer nivel de atención. Cuando están frente a un paciente que tiene más, igualito como los torcedores, ¿no? Cuando tiene más de 2 semanas, de 3 semanas de cefalea persistente asociado a otros síntomas muy inespecíficos, es mejor sospechar y enviarlo para que demuestre el lugar indicado si tiene meningitis TB o no. Es muy difícil. Entonces uno busca los síntomas de irritación meningia. Esto es importante, la alteración de la motilidad ocular. Hoy hacíamos en práctica con los jóvenes, tenemos que aprender con esta dura experiencia
hacer exámenes por teleconsulta. Evidente en neurología, como gran parte de la función cerebral son funciones psíquicas, se puede hacer examen a través de una teleconsulta. Y cuando hay alguna persona cercana, se puede hacer un examen de la función motora, ocular, facial, bucolingual, de extremidades, coordinación. Se puede hacer fácil, porque todo se observa. En cambio, imagínense ustedes poder hacer un examen por un neumólogo, por un cardiólogo. Obviamente la tecnología va a avanzar a mucho más cosas, donde se pueda escuchar el ritmo cardíaco a través de aparatos a distancia. O sea, todo eso se va a desarrollar. Pero nosotros todavía en neurología podemos examinar a nuestro paciente a través de la consulta, siempre y cuando haya una persona que esté cercana y nos permita observar algunos detalles, como es la motilidad ocular, por ejemplo. Estos estadios es muy útil conocerlo porque según el estadio en el cual empieza, se va a dar el pronóstico de la enfermedad. Entonces, de todo este grupo de datos críticos que hay en estos estadios, es lo más importante que ustedes aprendan a saber reconocer una rigidez de nuca. ¿Cómo se reconoce una rigidez de nuca leve? Yo le pongo la palma de mi mano, le pongo en la parte posterior del cuello, en la nuca, por decir que es un término tan común. Ahí le pongo la palma de mi mano. Por ejemplo, pongo la palma de mi mano izquierda en la parte posterior del cuello, cerca a los músculos paravertebrales. Y con mi otra mano le doy el mentón a mi paciente. Y ahí lo muevo para el lado izquierdo y el lado derecho, de manera suave le muevo para ambos lados. Le hago que su cabeza para uno y para otro lado. Y cuando ya encuentre que no hay resistencia ahí, recién lo fijo en el centro y trato de flexionar la cabeza para adelante. Y ahí voy a observar una contracción, voy a percibir, voy a sentir en la palma de mi mano la contracción de los músculos paravertebrales. Es el signo más sutil de rigidez de nuca. Porque lo otro más fácil ya es, cuando vas avanzando ya el cuello, ya no puede chocar el mentón con el esternón y se siente la contracción en la parte posterior. Y a veces cuando están haciendo esa maniobra, el paciente flexiona su pierna. Otro signo de irritación meningia que le llaman Brusinski. Pero lo importante es saber buscar esos signos de irritación meningia. Otro signo de irritación meningia, el paciente echado, le agarro de la pata anterior del tobillo y le flexiono sin levantar la pierna, llevando todo su planta del pie por sobre la cama sin levantarlo, flexiono su miembro inferior. Luego de flexionado cojo la rodilla con mi mano izquierda y con mi mano derecha en la parte posterior del tobillo por el tendón de Aquiles. Y trato de mover la pierna y estirarlo. Cuando haga eso, automáticamente la otra pierna se flexiona. Entonces, ese es el signo de Brusinski. Y el otro signo de irritación meningia es cuando uno le trata de levantar el cuello y el paciente flexiona sus dos piernitas. Entonces, esos son los signos de irritación meningia, porque eso es lo más importante para el diagnóstico de la meningitis. Y ella se va a asociar con cuadros confusionales, se desorienta en tiempo, lugar, el paciente se pone irritable, ya comienza a ver doble, comienza a ver disfagia, comienza a ver disartria, disfonía, ya presenta convulsiones, coma, estupor y el paciente se pone en estado grave. Y el líquido ya lo hemos descrito cómo es el líquido, se ve turbio, desde un inicio se ve turbio, la glucosa está baja, los células están aumentadas, pero predominan los linfocitos y las proteínas también. O sea, ¿qué es lo que lo diferencia de la bacteria en la que acaban a predominar linfocitos? Y el aumento de células no es tanto. Hace estudios se busca el BK y este examen del MUS, que es muy importante, muy interesante, nos puede dar, en menos de 4 o 5 días ya nos da el resultado positivo. Porque los cultivos se demoraban 30 a 60 días. Después hacer exámenes de imágenes para ver, en ellos hay compromiso para parenquimal en las meningitis tuberculosas, como granulomas que acá lo ven. Y será un tratamiento que es con 4 fármacos generalmente por 2 meses y ahí con rifampicina por
más la piridoxina por 10 meses más. Es el tratamiento estándar. Puede demorarse hasta 18 meses, hasta 24 meses, y cuando hay granuloma tuberculosis mucho más todavía. Entonces siempre se empieza con 4 fármacos: isoniazida, rifampicina, tamsulosinamida, más la piridoxina, que es una vitamina, por 2 meses. Y a 12 meses, 10 meses más se completa con isoniazida y rifampicina, que es lo común. Entonces, es el tratamiento recomendado por el ministerio. El ministerio ya da tratamiento para 12 meses. Infecciones micóticas para hongos, generalmente son estados de inmunosupresión o infecciones intrahospitalarias. Esto generalmente es el manejo intrahospitalario. Y esos son los medicamentos que se usan, es un manejo totalmente intrahospitalario. Les informo a ustedes para que tengan algún conocimiento, pero esto no lo manejan los médicos en el primer nivel. La sífilis también es un diagnóstico que se hace generalmente en hospitales de mayor complejidad porque se necesita análisis del licocefalorraquídeo, pero ahora hay que estar muy al tanto de esto porque son infecciones reemergentes. Entonces, el diagnóstico se basa fundamentalmente en el estudio, en el cuadro clínico de un síndrome meningio, más alteraciones en el licocefalorraquídeo, sobre todo el VDRL positivo. El tratamiento es con penicilina. El otro problema que tienen que sospechar ustedes, y es muy importante que tengan una eficacia, una eficiencia de sospecha clínica, es la encefalitis por herpes virus. En la encefalitis destaca como síntoma inicial los trastornos de la conducta, o sea, la actividad personal se altera, se puede poner irritable, apático, violento, suspicaz, y rápidamente el paciente en días se va a presentar convulsiones que cada vez se hace de más difícil control y se asocia a trastorno de conciencia. Entonces el paciente, sus síntomas son más síntomas encefálicos, cambios conductuales, cambios en su forma de ser, se asocia a alteraciones de la conciencia en el paciente y convulsiones, de manera aguda. Lo primero que debo sospechar es encefalitis por herpes, y eso se maneja a nivel de hospital de mayor complejidad. El absceso cerebral es un síndrome focal, o sea, un síndrome de un déficit focal, un síndrome neurológico de déficit focal. Y esa hemiparesia, hemiplegia, asociado a un contexto de un cuadro infeccioso. Y los riesgos en ellos son traumatismos cranianos, operaciones o infecciones a nivel de la cara. Entonces, cefalea, un síndrome focal, convulsiones y fiebre. El diagnóstico se hace por resonancia magnética y el tratamiento es fundamentalmente con antibióticos. Meningitis carcinomatosa, esto es ya como diagnóstico diferencial en el cáncer, que les dejo ahí porque no es parte de la clase. Y la leptospirosis es una enfermedad reemergente. Es bueno que lo tengan en cuenta, sobre todo cuando ustedes vayan a trabajar en otros lugares como es la selva en el Perú. Entonces, como conclusión, estamos frente a una enfermedad muy grave, de mucho daño en la morbidad, mortalidad, cuyo manejo depende de la calidad y eficacia del médico, y que los gérmenes más frecuentes en la meningitis bacteriana son Streptococcus y Neisseria, y que los pacientes, niños y ancianos, su sintomatología es un poco variadita, no es fácil el diagnóstico, y en ellos el tratamiento fundamentalmente con antibióticos, y en pacientes ancianos la sospecha debe ser solo por alteraciones de la conciencia. A pesar de todo el desarrollo que tenemos de antibióticos, la mortalidad, morbilidad no ha cambiado mucho. ¿Por qué? Porque todavía nos falta una mayor eficacia diagnóstica. Esta es la bibliografía que les dejo, actualizada hasta lo más último que tenemos. Yo creo que eso ha sido la presentación. No sé si todo esto está en la base de datos para ustedes, y espero haberles sido útil en este
esta clase. Más bien, les agradezco por su disponibilidad de tiempo para escuchar la clase. Muchas gracias por todo. Gracias, doctor. Adiós.